Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lita. Buenas noches. Entonces, vámonos a la página 43 del libro, si me hacen favor. 43, Lita. Sí, 43. Y si me hace favor de empezarle a dar... Empiezo con la lectura del 3.4. Sí, Trin, sí, porque ahí nos toca. Yo les expliqué ya al principio de control y ahorita vamos a empezar principio de razonabilidad. Bye. En congruencia con lo expuesto, referente al principio de limitación, es necesario conocer hasta dónde puede utilizar el Estado dicha facultad. Así las cosas, podemos determinar que este principio establece la forma de restringir el modo de utilizar por parte del Estado. El principio de limitación. Las leyes pueden restringir el ejercicio abusivo de los derechos, pero ello debe ser hecho en forma razonable. Como ejemplos de dicho principio, podemos citar el siguiente articulado constitucional. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad por causa de actividad o delito político. No puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Espérese un segundito, Daisy. Yo les voy a encargar que si no estamos a la hora que les digo, ya no los voy a aceptar porque me pierdo de la lectura. Yo estoy grabando aquí y ya no miro quiénes me están pidiendo que los acepte. Entonces, si empezamos a las 6 en punto, a las 6 en punto, 7:45, 7:45, porque yo no puedo estar viendo el chat aquí, quién me está diciendo que lo acepte y todo eso. Entonces, lo siento mucho, no empezamos y yo me pierdo de la lectura de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, nos vamos a desubicar porque lamentablemente no sé cómo quieren que yo les dé la clase, porque yo, aquí están, por ejemplo, ahorita que no nos perdamos en la lectura. Yo prácticamente solo les tendría que explicar qué es el principio de razonabilidad sin que ustedes estuvieran dándole lectura a esto, porque supuestamente ustedes ya lo leyeron. Mi obligación es solo explicarlo. Entonces, por ejemplo, aquí,
Ahorita lo que sigue aquí es una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde dice y encaja lo que es el principio de razonabilidad. Aquí el principio está claro, dice razonar, porque ya vimos principio de supremacía constitucional, que es que la Constitución es la ley, la Constitución es la supremacía, es la máxima ley suprema que no puede contrariarla ninguna ley y si la contrariar es nula de pleno derecho. Vimos el principio de control que dice fiscalización y control, que son órganos e entidades encargadas de supervisar tanto las personas que establecen o que están en entidades públicas, su función, que no haya mucho abuso de poder, que también se respeten los derechos humanos, que se dé el proceso electoral como se tiene que realizar, que el Ministerio Público aplique justicia, que la Contraloría General de Cuentas fiscalice cada ingreso y egreso que el Estado le da a las instituciones estatales, el principio de limitación, que además de que tenemos derechos, tenemos que tener limitaciones, y el principio de razonabilidad, concluimos en de que tienen que ser razonables para la forma de estar limitadas en la ley. ¿Cómo? Por ejemplo, dice aquí el derecho a la protección de la propiedad, porque vienen, yo cometo un delito, no van a venir y quererme confiscar mis bienes, dependiendo, porque aquí yo me ponía a pensar, ¿y por qué a Rosana Valdetti sí se las confiscaron? ¿Por qué a otros políticos sí se las han confiscado? ¿Por qué? Porque se ha llegado a la conclusión que han hecho ese tipo de propiedades en base a ingresos de que nosotros como ciudadanos hemos contribuido. Entonces, ahí sí tiene ese derecho, pero no van a venir y me van a querer quitar a mí mi casa. Si yo la hice con mis propios ingresos, no por estar en un puesto público. Y además, nosotros, por ejemplo, yo soy funcionaria pública. Yo cada año tengo que ir a declarar a la Contraloría General de Cuentas qué bienes compro. Si compré un vehículo, si compré otros 2 terrenos. ¿Por qué? Porque ellos vienen y nos vienen a fiscalizar a nosotros de dónde obtuvimos esos bienes. A mí vienen y me preguntan, mira, ¿de dónde? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿De dónde ha tenido esos bienes? Miren, yo tengo un préstamo en tal banco, gano esto, con esto pago. Entonces, a nosotros vienen y nos vienen a limitar. Entonces, ellos, si yo vengo y me denuncian por ser funcionaria pública y malversación de fondos, que me comprueben que mi casa yo la hice de ahí, que por estarme malversando los fondos, que por estarme vulgarmente robando los ingresos que da el Estado pueden comprobar y quitarme mi casa, pero de lo contrario tengo protección y limitación a eso. En cuanto al principio de legalidad, dice que por eso el Congreso es el encargado de dictaminar, dice, impuestos ordinarios, y aquí mismo nos está diciendo qué es los impuestos que puede decir el Congreso, para que ustedes legalmente le entiendan. Daisy, si quiere, continúe cuál es el fallo que da la Corte en cuanto al principio de razonabilidad. Léalo. Vale. En lo referente al principio de razonabilidad, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, al comentar sobre la exención, ha manifestado lo siguiente: una exención tributaria es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Por la exención se excluye por razones determinadas a quienes, de acuerdo con los términos de la ley, alcanza el gravamen, en especial porque priva el principio de que el impuesto debe ser general, cubriendo a la totalidad de los contribuyentes, de manera que nadie puede ser excluido sino por motivos especiales. Por ello, una exención tiene una razonabilidad, ya sea en favor del Estado para impulsar el desarrollo o en favor de ciertas actividades útiles. Las exenciones son expresas y es al legislador a quien compete ponderarlas.
Quien tiene el poder de crear el gravamen tiene el poder de crear la exención. De ahí que las exenciones se encuentran establecidas en la ley con carácter de excepción a la obligación impositiva tributaria, cuya determinación compete fijar al Congreso de la República por mandato de la propia Constitución, corresponde a sus propias facultades de valoración o establecer quiénes están exentos del pago de la obligación tributaria y quiénes no. Si llevaron la lectura de lo que dice Daisy, ¿qué le entendieron a esa parte de que está establecida en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad? ¿Saben cuál va a ser el problema grave que van a tener? Perdone, ¿Qué manda? me va a disculpar, pero fíjese que la verdad ahorita sí me quedé en la luna. Va, mira pues, yo lo único que les voy a decir y yo se los voy a explicar es que el problema lo vamos a tener para los exámenes, para el examen. ¿Por qué? Porque todas las páginas que vamos a llegar y se va a complicar o se va a dejar hasta leerlas, las van a empezar a leer. Y el problema es que ahí no va a haber quien se las explique. Entonces, si no, al menos no se van a sacrificar en leer algo para el día del examen, yo no les voy a estar explicando, porque es para que ustedes lo lean y lo que no entiendan, yo se los explique, porque para eso estoy aquí. Yo ayer les empecé a dar la clase y, por ejemplo, Jennifer me decía, pero ¿dónde está lo del libro? ¿Cómo vamos con lo del libro? Lógicamente, ustedes ya lo tendrían que haber leído y yo solo dar la clase para explicarles. Y aquí, por ejemplo, si leemos esto, y como dice, estoy en la luna, no le entendí, pero en sí, esto que dice es, ¿qué manda? Mire, pues, no sé si estoy bien, pero yo aquí le entiendo de que, por ejemplo, como todos pagamos impuestos, ¿verdad? Exacto. Entonces, nadie debe excluirse de pagarlo, a menos así como dice acá, por motivos especiales. Yo entiendo que son así como las iglesias, ¿verdad? Que ellos están así como exentos de pagar impuestos. Y según entiendo yo acá, solo es el legislador a quien le compete, digamos. Exonerarlos. Aquí conocemos Ajá. la palabra como exonerarlos y aquí dice eso. Ajá. Exacto. Lo que pasa es de que la Corte dice que tiene que ser razonable, pero mire pues Daisy, ¿cómo es posible que apoyo campero a grandes empresarios se le dé el principio de razonabilidad donde diga que están exentos, que hay excepción de pagar? No. Ellos, al contrario, son los que deberían de pagar más el impuesto. Entonces, por eso es de que dice que la ley debe de establecer a quienes no y a quienes sí. Yo estoy de acuerdo con usted. La iglesia debe de estar exenta de no pagar el impuesto. Entonces, esto es, dice que el principio... Licenciada. ¿Qué manda? ¿Por qué usted está de acuerdo que las iglesias estén exentas de pagar impuestos si muchas iglesias lucran, ya sea mediante publicidad, compra y venta, ya sea de bienes para financiar sus obras sociales? Sí, en eso tiene respecto razón. a lo que usted dijo de Pollo Campero y McDonald's y algunas otras cadenas de alimentos, comida rápida, tienen acuerdos gubernamentales en los cuales a estos se exentan de cierta cantidad de impuestos para remunerar al Estado o a los pobladores guatemaltecos mediante obras sociales. Tal es el caso de McDonald's cuando ellos hacen el McDía Feliz, donde todos los ingresos de un día de un menú específico son destinados a una labor social. Si no estoy mal, ese es el acuerdo gubernamental, ya no me recuerdo del año, pero ese es el acuerdo. Pero fueron establecidos en época de Berché.
Y yo no estoy de acuerdo con eso, Dan, porque les quitó una gran millonada que debía Pollo Campero y establecieron esos acuerdos para favorecer eso. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Pero Las no es el iglesias, primer presidente que lo hace, ya lo ha hecho Colón, lo ha hecho Otto Pérez Molina, lo está sí, haciendo Yamatei, lo que hizo exoneran Alfonso a las empresas. Portillo. Sí, Y más o sea, ahora que la Corte de Constitucionalidad está cooptada por por el Estado y por el CACIF, esta situación viene a redundar. pero supuestamente la ley dice que debe ser razonable, pero no es así, porque ellos mismos favorecen. En cuanto a las iglesias, yo estoy de acuerdo con usted también, pero por ejemplo, en nuestro caso aquí la católica, el padre subsiste de apenas de contribuciones que le van a hacer, porque aquí no pedimos diezmo. La iglesia católica no pide diezmo, hay que iglesias que sí se dedican a lucrar, y estoy de acuerdo que deberían de pagar, pero yo creo que ellas sí están exentas de no pagar impuestos. Entonces, mucho en tiempo de Berger fue criticado eso, que Pollo Campero tenía que pagar grandes cantidades de dinero y como Dionisio Gutiérrez financió, ya ha financiado varias, ¿cómo se llama?, a partidos políticos y han llegado al poder, entonces emitieron esos acuerdos, pero por eso está este principio, que por eso dice que debería de ser razonable, pero lamentablemente es para personas o empresas que tienen más y no a pequeños contribuyentes que apenas se ganan el día o día a día van, no como esas grandes empresas, pero encima de eso se tiene que respetar esos acuerdos que están establecidos, aunque usted como diga, lo hacen a través de que se deben de hacer, o como dice aquí, que sea para beneficio de obras sociales o que vayan a dejarle algo al Estado. Y hay algo más. Yo lo que le entendí también a esto es de que hay en partes instituciones estatales del Estado, que puede ser que lo dejen, aquí dice, sean en favor del Estado para impulsar el desarrollo en favor de actividades útiles. Claro que sí, pero hay mayoría que a veces no hace ni eso y encima de eso ni pagan los impuestos. Entonces, pero como de todos modos está establecido aquí, hay que respetarlo y por eso decía, hay limitaciones y también se tiene que aplicar lo que es la razonabilidad en cuanto a estos principios, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero como está establecido, hay que cumplir. Entonces, no sé si ahí estamos claros y más con lo, creo que fue Dani el que participó, ¿verdad? Sí, que no lo... Sí, va. Entonces, estamos claros ahí con el principio. Ahora vamos con el principio de funcionalidad. Yo aquí solo enmarqué, por ejemplo, este principio es un factor equilibrante de las funciones de gobierno mediante la división de los poderes públicos. La Constitución es a tal efecto un instrumento de distribución de las funciones supremas del Estado. Las funciones básicas de los poderes del Estado corresponden a la calificación constitucional de cada poder. Lo vamos a leer, pero en sí, el principio de funcionalidad en lo que se enfoca es en la división de poderes y ustedes lo van a ver en teoría del Estado, que es la división de poderes, es la separación de funciones. ¿Qué quiere decir? Que el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, ellos están con su división de poderes y tienen que enmarcarse solo a su competencia, no tienen que influir el organismo ejecutivo con el legislativo no tiene que influir con el judicial, sino que cada quien tiene que tener específicamente cuáles son sus funciones y que están enmarcadas y establecidas en la Constitución y se tienen que respetar. Por eso hay división de poderes, por eso hay separación de funciones y lo más importante que dice, frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque ningún órgano puede influir y está subordinado ninguno de estos en base a eso. Por eso hay una división de poderes, porque si se pudiera influir que el organismo judicial le dijera al legislativo, mira, hace estas leyes,
mira, dirigí esto, hace esto, entonces no se podría porque ellos mismos estarían diciendo, influyendo en el Congreso de la República qué tienen que hacer. Igual el Ejecutivo que le dijera al Congreso, mira, emitime esta ley. Entonces, por eso está la división, separación de funciones y lo más importante que cada quien tiene que respetar los principios que están establecidos en la Constitución. No sé si alguien le quiere dar lectura al principio de funcionalidad. Leo. Sí. Este principio establece las condiciones de funcionamiento de la estructura de poder en el Estado a partir de la división de los poderes de gobierno, tanto a nivel de aparato central de poder como a nivel territorial, con el objeto de impedir la concentración del mismo, sin que ello contradiga la conveniencia de lograr una cooperación funcional entre ellos para evitar el bloqueo de las decisiones de gobierno y de tal modo el parálisis del Estado. Separación, cooperación y no bloqueo entre poderes son las modalidades del principio de funcionalidad del Estado. Su despliegue constituye la materia que permite la organización del gobierno y su adecuada descentralización. Es por ello que el análisis de estas cuestiones en el ámbito latinoamericano deben quedar remitidas a la consideración del presidencialismo y del parlamentismo y la correspondiente organización del Poder Judicial, así como el estudio del concerniente y del federalismo y a las descentralizaciones territoriales del poder. Con base al expuesto, se evidencia que este principio constitucional opera como un factor equilibrante de las funciones del gobierno mediante la división de los poderes públicos. La Constitución es, a tal efecto, un instrumento de distribución de las funciones supremas del Estado. Las funciones básicas de los poderes del Estado corresponden a la calificación constitucional de cada poder. ¿Sigo o dejo ahí? Dejemos ahí, entonces, ¿queda claro el principio de funcionalidad o quieren opinar o les quedó claro? Porque el otro es un artículo de la Constitución que es artículo 141, la soberanía. Licenciada. ¿Qué manda? Tengo una duda. Diga. ¿Cómo interviene la Corte de Constitucionalidad cuando se corrompe la división de deberes y poderes del Estado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? O sea, ¿cuál es el poder que utiliza la Corte de Constitucionalidad? Como aquí dice que divide los poderes, va, pero ¿qué pasa? O sea, ¿bajo qué poder se afianza la Corte de Constitucionalidad cuando emite órdenes o solicita, por ejemplo, sancionar o vetar alguna ley a los funcionarios públicos, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo? O sea, pero ¿bajo qué poder institucional está la Corte de Constitucionalidad? Valga la redundancia, o sea, ¿en qué influye o cómo influye a estos poderes? Porque si no estoy mal, la Corte de Constitucionalidad tiene esa función básica de velar y garantiza y vela que estos tres organismos estén separados y que todos se frenen a sí mismos y que mantengan un contrapeso, pero o sea, ¿bajo qué institución? Ya sea por el poder Judicial, ellos tienen el poder de emitir antejuicios, o cómo está el rollo ese, que nunca lo he entendido. Lo que pasa es que, mire, pues, Dani, la Corte de Constitucionalidad es un órgano que su función, o sea, la función legal de la Corte de Constitucionalidad es velar porque lo que está establecido en la Constitución no sea violado por ni siquiera el organismo ejecutivo, legislativo y judicial y más, especialmente, por ejemplo, si usted, bueno, yo voy a bajar unas sentencias de la Corte y se las voy a enviar a ustedes en PDF para que ustedes vean. Por ejemplo, a la Corte le voy a explicar. Viene y me dan a mí una sentencia de 40 años, por decirle, pero ya establecimos amparo, ya hicimos el último recurso penal que fue casación,
pero yo no estoy de acuerdo. Los abogados que están llevando mi caso no están de acuerdo en la aplicación de la justicia que dio este juez al sentenciar a la persona a tales años. Entonces, ¿qué hace? Presentan se podría decir un memorial o algo a la corte, donde se les dicen en dónde está, que no están de acuerdo, se hace un gran memorial hasta de 10, 15 hojas, si usted quiere, de lado y lado, donde ellos están poniendo su postura, están estableciendo principios de ley y un montón de situaciones y se la presentan a la corte los abogados de la persona que según ellos infringieron el derecho. ¿Qué hace la corte? La Corte de Constitucionalidad está constituida por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Entonces, estos magistrados se reúnen para establecer y ver lo que los abogados están exponiendo, por qué no están de acuerdo en esto. Entonces, ellos tienen que deliberar, discutir, ampararse y llevar varios días, meses, en eso, en estar estudiando. Entonces, como hay 5, 3 pueden votar a favor de lo que estaban diciendo, 2 en contra, o inclusive ellos mismos pueden hacer y razonar un voto y decir, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que están fallando los demás titulares o el abogado tal, no estoy de acuerdo y por eso voto y razón. Entonces, como son 5, y hay 3 votos a favor de que dicen que están en contra, de que el juez o el que falló a mi sentencia no están de acuerdo, entonces van a decir que el caso, por lo tanto, que el caso sea nuevamente revisado y que el juez analice su sentencia porque en base tal y tal y tal están cometiendo esto. Aquí estamos averiguando y estamos viendo en el organismo judicial. Igual puede ser que den quejas del organismo ejecutivo o no solo del ejecutivo, sino que de alguna institución que ellos estén viendo que no está aplicando los derechos. Entonces aquí no solo para instituciones, sino que también aplicación a derechos humanos. O sea, la Corte, esa es su función. No sé si quedó claro. Sí. Licenciado. O sea que, en pocas palabras, la Corte de Constitucionalidad es el único órgano institucional guatemalteco que puede interferir entre los otros 3 poderes Ahí está. del gobierno. Y esos 3 poderes están establecidos sus funciones en la Constitución. Y además, imagínense que el organismo judicial tiene un montón, por ejemplo, las leyes administrativas. Son más de 400 leyes. E inclusive ellos pueden decir y establecer que fueron violentados tal derecho según esta ley y presentar, pero los únicos que pueden presentar esto son abogados ante la corte defendiendo a una persona. Y también pueden incriminar a alguien, miren que según tal artículo, el tal funcionario está ejerciendo esto, pero fuimos a tal juzgado, no nos lo resolvieron, resuelvan ustedes porque son el único órgano, ente superior que puede influir en estas decisiones. Licenciado. ¿Te manda? Sí, justamente quería tocar cabal un tema que usted dijo, cabal, cuando iba a hablar yo, era lo de la función de la Corte de Constitucionalidad es hacer que se cumpla las leyes constitucionales sí o sí. No puede haber nada que pueda sobrepasar la Constitución. Entonces, en el momento de que cualquier órgano del Estado, cualquier organismo judicial, ejecutivo y legislativo se quieran sobrepasar sobre las disposiciones ya transcritas en la Constitución y sus leyes, automáticamente se va a denotar. La Constitución tiene que venir, pararse, reclamar, por así decir, te estás pasando de tus límites, esto no es trabajo tuyo, no tienes que meterte en esto. Según el artículo tal y tal en esta ley, no puedes violentar la Constitución, no puedes pasar esto y automáticamente ahí es donde va a entrar la Corte de Constitucionalidad. Ella se va a meter en el momento donde violenten las normas escritas en la Constitución, las normas ya transcritas en esas leyes. Y para que quede bien claro, ¿qué les estaba diciendo yo en cuanto a la excepción de las empresas que no estoy de acuerdo que las tengan exentas? ¿Quiénes pusieron queja en la Corte? ¿Y qué fue lo que resolvió la Corte? Este pedacito que acaban de leer ustedes.
Y si quieren, para hacer énfasis, se los voy a leer, que dice que está de acuerdo. ¿Va? Yo como abogada, otros abogados pudieron interponer que cómo era posible que Pollo Campero, McDonald's le debían millones al Estado y ver si las exoneró. Yo como abogada lo pude haber hecho, pero la Corte resolvió que sí, porque dice en el último párrafo, están exentos del pago de la obligación tributaria y quienes no, que está establecido. Dice, miren, dice, una excepción tributaria es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. Dispensa quiere decir quitarla, parcial o total. Que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Por la excepción se excluye por razones determinadas a quienes de acuerdo con los términos de la ley alcanzan el gravamen especial porque priva al principio de que el impuesto debe ser general, cubriendo la totalidad de los contribuyentes, de manera que nadie puede ser excluido, sino por motivos especiales. Por ello, una excepción tiene una razonabilidad, ya que sea en forma de Estado para impulsar el desarrollo en favor de ciertas actividades útiles, donde le dio el principio de razonabilidad a que se les excluyera, se les diera excepción o se les aceptara que ellos contribuyeran a que no iban a pagar ese impuesto, pero que la hicieran en obras sociales, que se dedicaran a ayudar a las personas. Ahí fue donde aplicó el principio de razonabilidad a la Corte y resolvió que estaba de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo ahí más entendible? ¿Sí? Sí, licenciada. Va. Gracias. Estos pedacitos son partes de sentencias que están en las grandes. Les voy a mandar una sentencia de la Corte. Son como 15, 20 hojas y hay que analizarlas. Yo aprendí mucho en la maestría de Derecho Constitucional, jóvenes. Antes estaba acostumbrada de que nos reuníamos con el I. Juan José y el I. Juan José era el que más analizaba las sentencias. Pero llegó el día que nos dividieron y yo me fui a otro grupo. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? Me dejaron 5 sentencias porque las teníamos que exponer. Y no dormí, o sea, venía de mi trabajo a las 4:30 y de 4:30 a 1 de la mañana leyendo, analizando, explicando, haciendo todo lo posible. Pero ¿saben qué? Aprendí y aprendí mucho porque estuve en varios grupos con el IC. Y yo me acomodaba a que él hacía el trabajo y le di gracias a Dios que me quitaran del grupo y me pasaran a otro con los compañeros de Jalapa. Y como yo no podía viajar, ellos me dijeron, mira, te tocan estas sentencias, miras cómo las vas a explicar porque de eso depende, nos vamos a dividir. Y por eso aprendí esto. Todo lo que les estoy diciendo fue porque estuve investigando, días enteros haciendo mi exposición para poder llegar y entender, porque el problema es de que ustedes están frente a alguien que sepa y que le diga, eso no es así, está mal, delante de los demás compañeros daba pena. Y había, el licenciado era doctor en Derecho Constitucional y que uno estuviera enfrente a varios colegas, no, eso no está bien, te contradijiste, está... ¿Saben quién era nuestro maestro? Este señor que acaban de sacar de la Corte, que por eso ahorita están haciendo las elecciones, se me fue el nombre, pero él lo sacaron de la Corte, era magistrado de la Corte, pero porque estaba padeciendo ya de de la enfermedad de la mente, y él nos fue a dar clases. Yo hasta le tomé una foto al señor porque era magistrado suplente de la Corte. Y ahorita están eligiendo al licenciado Moto para que ocupe ese cargo. Entonces, imagínense cómo no iba a estar yo temblando con semejante licenciado ahí con nosotros dándonos la clase de Derecho Constitucional en base a sentencias de la Corte. Entonces, cuando dijeron que yo iba
dar derecho constitucional, dije yo, qué bueno, porque es algo que cuando uno puede dominar, le da gusto dar la clase. Entonces yo espero también que ustedes poco a poco vayan aprendiendo y analizando. A veces no de una cuesta, yo les daba hasta 10, 15 veces leer las sentencias para poder ir explicándolas y analizándolas para que así pudiera aprender. Y la verdad de que sí aprendí cuáles eran los por tanto, dónde daban sus sentencias la corte, cuál era su función. Entonces, yo espero también de, como les digo, una hora no nos alcanza aquí para que yo lleve la lectura de esto. Tienen que leer para que luego ustedes preguntarme a mí. Por ejemplo, este principio de soberanía. Dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. O sea, que nadie puede decir, o como yo les decía, ni siquiera el Ejecutivo, yo mando, no le puede decir al Congreso, ni el Congreso decirle al Ejecutivo, yo te mando, mucho menos el judicial. Miren, vamos a hacer esto y establecer esto. No, por eso está prohibida la subordinación entre ellos y la única, como ustedes dicen, que puede decir y hacer qué se va a hacer y fallar es la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la Constitución y a lo que esté establecido en la Constitución, siempre y cuando no sean violentados nuestros derechos. Aquí dice, sobre este aspecto, la Corte de Constitucionalidad ha señalado, es otra parte de una sentencia de la Corte. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la división o separación de poderes. Este lo enfocó en la división y separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo ejecutivo. ¿Cuál es su función? La de crear leyes. La del organismo judicial, la de aplicación y declarar los derechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento, o sea, aplicar justicia. El organismo ejecutivo, ¿cuál es su función? La facultad de gobernar. La división de poderes es la columna vertebral del esquema político republicano y además ese rasgo que mejor define al gobierno de poderes limitados. Yo subrayé otra parte, de forma que cada uno de ellos actúe dentro de la esfera de su competencia. Nadie aquí. ¿Cuáles son sus funciones? El ejecutivo, y esa es su competencia. No estar viendo las funciones del legislativo. Cada quien actúa de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a su competencia. Dice aquí, constituye un freno o contrapeso a la actividad de los demás, es decir, que ejerza entre sí un control recíproco con el objeto de enmarcarse dentro del régimen de legalidad. O sea, por eso, para que exista el control de frenos y contrapesos, el Ejecutivo está haciendo mal, se le puede el Congreso decirle, mira, estás actuando mal, o bien por ejemplo, en el judicial se está haciendo alguna cosa, estos pueden tal vez ver o intervenir o también establecerlo en la corte. Miren, se está actuando mal, no están aplicando esto, pero por eso hay un freno y contrapeso en esta división y separación de poderes. Por eso está el principio de funcionalidad que tiene que ser enmarcado en la separación de poderes y la separación de funciones. Se respetan las que están establecidas en la Constitución para cada organismo. ¿Estamos ahí? Principio de estabilidad. Yo le puse garantizar la estabilidad en el tiempo de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que la Constitución, nuestra Constitución, hay formas que se pueden llegar, que les dije, para poderla reformar, hay procedimientos. Y hay otro, darle estabilidad, que no sea reformable cada poco que venga. ¿Qué tal? El artículo 1 no me gusta, reformémosla. No, hay un procedimiento. Por eso está el principio de estabilidad, que le dé estabilidad a la Constitución, que no solo pueden, así como el Código Penal, reformemos el artículo 40 del Código Penal. Dice, por ejemplo, un artículo, el robo será penado con 5 años. Viene el Congreso y dice, no, 5 años es muy poquito. Mejor agreguémosle el artículo 40 bis
pongámosle que la pena va a ser de 10 años. No, muy poquito. Entonces, mejor reformémosle, llegámosle al artículo 40 bis B. Por eso yo no sé si ustedes han visto artículos bis, quater. ¿Por qué? Porque los reforman o le hacen una ampliación. En cambio, la Constitución no. Es el principio de estabilidad a través del tiempo, que no pueden venir y estar reformando los artículos cuando ellos quieran. No, hay un procedimiento establecido para hacer las reformas a la Constitución y hay otros donde están establecidos que hay artículos pétreos que no se pueden reformar, aunque quisiera una Asamblea Nacional Constituyente a través de una consulta popular hacerle las reformas, pero se les puede hacer de cualquier artículo, menos de los que hay aquí están establecidos y aquí los van a ver ustedes. Rigidez para reformar la Constitución. Es eso, que se puede reformar varios artículos. Su validez, vigencia y efectividad. Establecimiento del procedimiento para la reforma de la Constitución. ¿Cómo se puede reformar la Constitución? Instituciones y mecanismos que la hagan flexible ante eventos que pongan en peligro su Constitución. Entonces, démosle lectura al principio de estabilidad. ¿Alguien que lo quiera leer? Lo que nos explicó, licenciada. ¿Qué manda? Va a estar, vamos en el artículo 40. Este principio. Este principio es el que busca garantizar la estabilidad en el tiempo de la Constitución. Con este fin, esta presenta ciertas características que, como veremos con la confluencia de los principios antes enumerados. ¿Leo lo demás? Sí. Rigidez para reformar la Constitución. Como será expuesto en su capítulo correspondiente, la Constitución Política de la República de Guatemala contiene características en cuanto a su posibilidad de reforma de las constituciones rígidas y las flexibles. Lo anterior la hace tipo mixta, ya que permite la reforma de ciertas normas y por otro lado también estatuye normas pétreas irreformables. Por ejemplo, nuestra tema, ahí Adelí, por ejemplo, nuestra Constitución es rígida y flexible, por eso es mixta, porque dice que se pueden reformar varios artículos y otros que no. Por eso nuestra Constitución tiene tipo mixta, rígida y flexible. Siga, Adelí. Este tema tiene que ver con la clásica distinción de la doctrina entre poder constituyente originario y el derivado. El primero sería aquel que funda un estado o que cambia su constitución, sin sujetarse a ella. El poder constituyente derivado sería aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por la constitución originaria, que le da fundamento. Según estas características, el poder constituyente originario es supremo, ilimitado, extraordinario, único, invisible e intransferible. En cuanto que el derivado está sujeto a las limitaciones impuestas por la Constitución de origen, lo cual no permite ostentar dichas características. Entonces, al hablar de rigidez para reformar la Constitución, estamos hablando del poder constituyente derivado, ya que es la misma Constitución vigente la que nos establece la posibilidad y los procedimientos de su modificación. Ahí. Entonces nosotros tenemos, dice que hay poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Y nosotros tenemos el constituyente derivado. ¿Por qué? Porque la misma Constitución establece el procedimiento, cómo se puede hacer las reformas a nuestra Constitución. Aquí está el artículo 277, quienes tienen iniciativa de ley. El artículo 280, reformas por el Congreso y consulta popular. El artículo 277, tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros. Ellos pueden hacer
presentar iniciativas de ley, no reformar la Constitución, sino que iniciativas de ley. 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Entonces, estos son las cuatro ejes que pueden presentar una iniciativa de ley. El artículo 280, reformas por el Congreso y consulta popular. Para que sea constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173. Si el resultado de la consulta popular fuere ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia hasta 30 días después que el Tribunal Electoral anuncie el resultado de la consulta. Artículo 281. Este es importante porque aquí están los artículos no reformables. O sea, los artículos. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, que siento yo que es el que dice de la de 3 años de edad, desapareció el 17 de enero de este año en la colonia El Milagro, Tiquiza de Escuintla. Vestía una... Sí, es el 140, dice, no, es el de soberanía. No. ¿Qué dice el 141? Es el de soberanía. El Estado de Guatemala. Si le pueden poner ahí, hasta en mi Constitución le tengo artículo pétreo. El 141 también es pétreo y es la soberanía, y este se enfoca en la separación de poderes. Disculpe, Lidia, 140 y 141. Ajá, y el 165, 186 y 187. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarles efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternativa en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárselas en suspenso de cualquier otra manera, variar o modificar su contenido. A estos artículos en su Constitución, de una vez pónganle ustedes que son artículos pétreos que no se pueden reformar. Su validez, vigencia y efectividad. Yo subrayé varias cositas aquí porque es demasiado. Es válida, es porque afirmamos que ella existe a determinado ordenamiento. Por eso es válida nuestra Constitución. Dice que la validez de una Constitución radica que se respeten las decisiones fundamentales del pueblo sobre modo y forma de gobierno. La validez de la Constitución Política de la República de Guatemala posee una fuerte influencia, tanto justnaturalista, positivista, racionalista e histórica, entre otras. Así lo evidencia su preámbulo, el preámbulo de la Constitución. Por eso es válida su vigencia y efectividad. ¿Y qué dice el preámbulo de nuestra Constitución? Invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libres y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional, estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con absoluto apego al derecho. Este es el preámbulo, el cual aparece, si ustedes
lo revisan después del índice puede estar donde dice invocando en nombre de Dios. No sé si ya lo encontraron ahí en sus páginas de la Constitución, es al inicio. Sí, Ligda. Vale. Ahorita estamos establecimiento del procedimiento para la reforma de la Constitución. ¿Ya se ubicaron? Porque después del preámbulo decía solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. La vigencia de la Constitución es el grado de probabilidad de que ella sea aplicada por los órganos públicos en el futuro sobre la base de su eficiencia en el pasado y hasta en el presente. El principio de efectividad sostiene que la obediencia de la Constitución, su eficacia por parte de los órganos encargados de aplicar, es una condición sin la cual ella dejaría de ser válida. La Constitución no existiría. ¿Estamos ahí? Ahorita miraríamos el establecimiento del procedimiento para la reforma de la Constitución. Para hacer efectivo el principio de estabilidad. Sí. ¿Te manda? Sí, Ligda, ahí vamos a la 48. Sí. Estamos en la lectura. Sí, ahí bien. Ajá. Sí. Establecimiento del procedimiento para la reforma de la Constitución. Para hacer efectivo el principio de estabilidad constitucional y complementar su característica de rigidez para reformarla, se establecen los procedimientos a través de los cuales será posible su reforma así. Para el caso guatemalteco, el artículo conducente es el siguiente, el artículo 278. Ese lo pueden buscar en su Constitución y le pueden poner que ahí empieza el procedimiento para reformar la Constitución. ¿Y cuál es? A través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así se puede hacer reformar la Constitución. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalarán el artículo o los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediendo en los demás conforme a la ley electoral y constitucional. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ya hubo una consulta popular donde se decía sí o no a reformar los artículos. No sé si se acuerdan, pero ya hubo una donde el Tribunal Supremo Electoral convoca como que fuera a elecciones. Hay mesas y la gente tiene que ir a votar a decir sí o no para ver si se reforman los artículos. Y solo puede ser así. Si dicen no y gana el no, no se reforma la Constitución. Y esa vez creo yo que ganó el no y no se hicieron, se iban a hacer varias reformas en varios artículos que sí hay necesidad de reformar, pero los que fueron a votar, pues, votaron porque no se reformara. Entonces, solo a través de las... Licenciada, eso no fue para lo de cuando hubo una crisis social política por lo de Otto Pérez Molina y las minas, o fue antes. Fue antes, pero sí hubo una... Es que aparte fue lo de la consulta, donde se dio lo... No, es que yo me recuerdo que estaban exigiendo, convocando o algo así para reformar todo este rollo del Poder Ejecutivo, cuando hubo una crisis social política, cuando nos quedamos sin ejecutivo, valga la redundancia. No, cuando se dio el golpe de estado de Serrano Elías, que él... fue para lo del serranazo, para cuando querían eliminar al legislativo, si no estoy mal. No, entonces. Es que lo que pasa es que Serrano Elías se dio como un autogolpe porque él cooptó el poder, o sea, el ejecutivo y el judicial, como decirles para que ustedes me entiendan, quitó esos poderes, quitó a los magistrados, al Congreso, decir, bueno, no,
Yo no quiero que estos magistrados estén en el organismo judicial, los 13 magistrados, el Congreso que no funciona. O sea, él quiso ahí intervenir en la división y separación de poderes como ejecutivo. Entonces, por eso fue que ahí fue inteligente la Corte de Constitucionalidad y se reunieron inmediatamente y lo que hicieron fue destituir a Serrano Elíos para restablecer el Estado, porque él prácticamente estaba dando él un autogolpe de Estado. Pero sí hubo una consulta, yo sí me recuerdo que fue para decir sí o no, pero sí era para reformar la Constitución. Pero se ganó el no. Y aparte es lo que se hizo de la consulta popular en cuanto a la minería, que también vieron que se dio como, se prestaron mesas para que se hiciera y los ciudadanos fueran a votar. Pero eso está avalado, o sea, la de Colises, si no estoy mal, es la única que está avalada por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Sí, así es. O sea que sí ganó, como ahí era más del 98%, creo yo, que dijeron el no y la avaló la Corte. Bueno, instituciones y mecanismos que la hagan flexible ante eventos que pongan en peligro su continuidad. Ese es el otro. Yo no leí el artículo 280, pero reformas por el Congreso y consulta popular, ahí lo leen ustedes. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y garantizarle el ejercicio de sus derechos. Solamente ante situaciones extraordinarias como invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, el Estado podrá cesar la plena vigencia de los derechos de sus habitantes. Se dio el año pasado esto. Que se dio la limitación de los derechos constitucionales. Eso fue cuando se reprimió la huelga en noviembre, cuando usaron la fuerza para socavar la voz del pueblo, cuando la policía actuó en contra de los, ¿cómo decirlo?, los manifestantes en el Palacio Nacional, cuando se dieron los derechos humanos, cuando se violentaron los derechos de la mujer, cuando se dieron arrestos injustificados, se presentaron demandas que no tenían base legal. Todo eso fue, creo que el Colegio de Abogados defendieron a 10 sindicados de violentar la locomoción y la paz institucional y que querían hacerlo como pasar como un golpe de Estado casi, pero se están infringiendo el derecho constitucional a la protesta del pueblo. Está bien, yo se la acepto y está bien, pero yo les voy a dar otro ejemplo claro y clave, lo del COVID. Cuando el presidente emitió los acuerdos. Eso es limitar nuestros derechos porque nos puso toque de queda. Las 24 horas que no podíamos salir del municipio. Eso es en un estado para resguardar nuestros derechos de sus habitantes. ¿Por qué? Porque estaba guardando y protegiendo nuestra salud. En estado de calamidad, por ejemplo, cuando hay fuertes tormentas que han destruido poblaciones, por ejemplo, en Cobán, se puede emitir un acuerdo limitando los derechos de los habitantes, pero es para resguardar el bien común y garantizar la vida de los habitantes. Esos son mecanismos que hagan flexible eventos que pongan en peligro su continuidad, dice, y están en el artículo 138, los derechos constitucionales, que ahí se violentaron nuestros derechos porque estaban limitando nuestra libre locomoción. No podíamos trasladarnos de un lugar a otro, pero era para el beneficio de resguardar nuestra salud. ¿Sí? Bueno, miren que van a ser las 9 y no he pasado a la otra clase. Por eso no me puedo y se las estoy haciendo así porque se me apagó la compu ayer. Hoy vamos a ver objeto y función del derecho constitucional. El objeto, dice, del derecho, estamos en la página 50. ¿Sí? Sí, digna.
Objeto y función del derecho constitucional. El objeto del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, y el encuadramiento se encuentra dentro del marco de una constitución. Los fenómenos políticos son todos aquellos acontecimientos o hechos que se exteriorizan en la vida social y que tienen incidencia o influyen en forma directa o indirecta sobre toda la comunidad. El de reconocimiento total del hombre por el hombre. Si alguien quiere leer el reconocimiento total del hombre por el hombre, que está en la página 51. El de reconocimiento total del hombre por el hombre. Esto supone que en las relaciones políticas, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de relaciones, el individuo es considerado con la totalidad de sus atributos como ser humano. Se toma al hombre como tal y se le reconoce como un sujeto protagónico de fenómenos políticos. Un ejemplo, ¿cuáles son los fenómenos políticos que instituyen al hombre y le dan el reconocimiento del hombre por el hombre? Por ejemplo, cuando elegimos a nuestras autoridades por medio del sufragio. Nosotros es un fenómeno político que se está dando la elección de nuestros representantes, y nosotros como ciudadanos tenemos la potestad y la obligación de ir y de elegir a la persona correcta. El problema es de que aquí la mayoría de gente ni sabe elegir. ¿Por qué? Porque se van donde dice la demás gente. En cambio, ustedes como estudiantes de derecho, mayores de edad, conocedores de ley, tienen que saber a qué candidatos le van a dar su voto. Ver qué cualidades, qué ofrece, y no irnos con el populismo, que todos a donde va Vicente, ahí lo sigue la gente. Entonces no, porque después vienen las consecuencias de quién nos está gobernando. Entonces, un fenómeno político son las elecciones. ¿Quiénes participan? Nosotros como ciudadanos. ¿Quiénes tienen el poder de elegir a las autoridades que nos van a representar? Nosotros como ciudadanos. Por eso digo yo un ejemplo. Aquí, sin ir tan lejos, elegimos al alcalde. Y hay quienes no están conformes con el que tienen, pero al menos dirán varios, yo estoy conforme porque yo no voté. Y no voté por él. Y hay otros dicen, yo emití mi voto por alguien que yo sabía que iba a ser, pero alguien que sí razona. Entonces, esto es cuando vienen las elecciones. Yo siempre digo que nosotros tenemos, por eso dice que la soberanía radica en el pueblo, porque nosotros somos los responsables de las personas que elegimos. Y a veces hay mucho abstencionismo, que la gente no va a votar, y eso también nos perjudica, porque si esta gente fuera, tal vez ¿cómo se llama? Se elegiría bien a alguien, pero nosotros en nuestro país ya no creemos en muchas cosas, y por eso no salimos a votar. Entonces, eso es el reconocimiento total del hombre sobre el hombre. Y los fenómenos políticos dice que es un encuadramiento jurídico, que lo vamos a ver qué es, que son las normas establecidas. Entonces, los fenómenos, yo les estoy dando el ejemplo de las elecciones, que lo hacemos a través del sufragio. ¿Alguien más? El otro que quiera leer, el de la determinación de lo que es bueno para la sociedad. El de la determinación de lo que es bueno para la sociedad. La política como actividad tiene como meta prioritaria la búsqueda de lo que es bueno y útil para la sociedad, lo que la mayoría de los autores que han escrito sobre el tema denominan la búsqueda del bien común y su logro de eficiencia. Nosotros como ciudadanos debemos de saber qué es lo que nos conviene para nuestra sociedad y cuál es lo primordial, satisfacer el bien común a través de las autoridades que vamos a elegir para que nos representen. El de las relaciones entre gobernantes y gobernados.
El logro del bien común, su cristalización en la sociedad no puede ser obra de todos los hombres que conforman la comunidad. Esa tarea se le otorga a una parte de ellos a los que se distinguen como gobernantes. Es a estos a los que se les encomienda la misión de señalar los caminos y la forma en que se logrará aquel objetivo, y de esta manera se originan y se desencadena el fenómeno político. Gobernantes y gobernados, dice. Los gobernantes son las personas que nosotros elegimos para que nuestros gobiernen, y nosotros somos los gobernados. Entonces, de eso depende que todos los objetivos y metas que se puedan realizar en un municipio, no digamos en un país, depende de nosotros mismos como ciudadanos, para que podamos saber que esa persona que elegimos va a llevar a la satisfacción de las necesidades a través del bien común, de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes, y que sean respetadas. Aquí dice, en la vida política de la comunidad, especialmente en los países de sistema democrático como es el de nosotros, eso está al final. Por ejemplo, mediante el ejercicio del sufragio, pero lo más común es que sean quienes conducen a la comunidad los que ejecuten los actos políticos. Vamos al artículo 52. Y es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Dice que el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos es el conjunto de preceptos de conductas obligatorias establecidas por los hombres que viven en sociedad, destinados a hacer y reinar el orden y las justicias en las relaciones sociales. Motivos para el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos: por la violencia. ¿Por qué? Se han emitido leyes establecidas para frenar la violencia, porque si no hubiera un encuadramiento jurídico, o mejor dicho, un ordenamiento jurídico, normas establecidas que nos regulen a nosotros como ciudadanos, sería un caos. Vivimos en violencia, además de estar establecido en el orden jurídico, pero uno de los encuadramientos jurídicos que se ha frenado y que es uno de los fenómenos políticos es la violencia. Mucha violencia, la vida política, los hechos y fenómenos políticos, dice, normas jurídicas, en particular las de los derechos constitucionales. Leamos un poco lo de que dice por la violencia. Bueno, el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Dice, citamos a Aurelio para decir que el derecho es el conjunto de preceptos de conductas obligatorias establecidos por los hombres que viven en sociedad y destinados a hacer reinar el orden y la justicia en las relaciones sociales. El tratadista francés toma como punto de partida esta definición con el fin de justificar cómo las diversas ramas del derecho son sistemas de encuadramiento de las relaciones humanas para introducir en ellas el orden y la justicia. Así, por ejemplo, el derecho civil es un sistema de encuadramiento de los comportamientos humanos en el ámbito de la familia y de las relaciones patrimoniales para introducir en el mismo seguridad, orden y equidad. O sea, el derecho civil es parte del encuadramiento jurídico, que su función es velar por la familia. ¿Y cómo vela por la familia? Está el matrimonio, está el patrimonio, está el testamento, o sea, da protección a las personas y está dentro de un ordenamiento jurídico que sirve para regular las relaciones entre cada uno de los individuos y especialmente a la familia, que es la base de la sociedad. Lo que debemos destacar de este fenómeno de encuadramiento de las relaciones humanas tuvo lugar de forma temprana para las relaciones entre los individuos, pero ha sido emprendido tardíamente para las manifestaciones de la vida política. Intentar realizar el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos no ha sido una tarea sencilla, y esto se le atribuye fundamentalmente a tres motivos: por la violencia, que es inherente a las relaciones políticas. Esta violencia hace que las mencionadas relaciones sean difíciles y algunas veces incontrolables. No se trata solamente de violencia física o material, que generalmente acompaña este tipo de actos y que de hecho ha predominado en los grandes cambios de las
estructuras políticas a lo largo de la historia, sino también de violencia moral e intelectual, que es característica importante del enfrentamiento político aún en las sociedades más civilizadas. ¿Por qué la vida política? Los hechos y fenómenos políticos están en constante evolución y sus manifestaciones son usualmente imprevistas, invariables. O sea que los fenómenos políticos van en constante evolución, son cambiantes. Mientras tengamos esa evolución y cambien, entonces también por eso es cambiante y se pueden y hacen reformar las leyes, menos la Constitución, pero por la misma evolución que van saliendo cosas. Por ejemplo, antes estaba solo el Código Penal, pero de ver tanta violencia física contra la mujer, se estableció la ley de femicidio. O sea que conforme va la evolución, van varios fenómenos políticos, así también se hacen diferentes leyes. Por ejemplo, en cuanto a la protección animal, antes no existía ninguno, bien podían matar un perro a palos. En cambio ahora encuentran a alguien, le toman video, lo denuncian, él se puede ir preso porque está la protección hay una ley que protege a los animales. Entonces todo esto es en cuanto al encuadramiento jurídico, los fenómenos políticos que son cambiantes, evolucionantes, pero que tienen que ir encuadrados en cuanto a nosotros respetemos y vivamos en un orden para estar en bien común y satisfaciendo nuestras necesidades. Entonces, esto es base o introducción de lo que es el derecho constitucional. Entonces, esa es la clase que yo les tenía que haber terminado de dar ayer. Y esta es la de hoy. Origen y desarrollo del derecho constitucional, la cual está en la página 53. ¿Sí? Ya se ubicaron. ¿Alguien que lea origen y desarrollo? ¿Cuánto más se va a extender la clase, licenciada? Sí, Pregunta random. ahí estamos bien. ¿Qué manda? Pues yo si quieren son otros 15 Sí, estamos bien ahí en página 53. A las 9:15, si quieren, terminamos la clase. Sí, porque es media, ¿verdad, Ligda? ¿Qué manda? Sí, y aquí es poco lo que... Es hora y media su curso, ¿verdad? ¿Qué manda? Es de hora y media cada curso, ¿verdad? Ajá. A las 9 Va, está bien. podemos terminar y si quieren dejemos el origen y pasemos a las fuentes, que ustedes lo pueden leer esto. Y pasemos a las fuentes, que es importante. ¿Qué fuentes del derecho son todas las causas, hechos y fenómenos que lo generan? Fuentes directas. Dice que las fuentes directas son la Constitución, las leyes constitucionales y la costumbre. Dice que las fuentes directas, estas están en la página 55. Fuentes. ¿Ya se ubicaron ahí? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Primeramente podemos afinar que fuentes del derecho son todas las causas y hechos que lo generan. Eso es lo más importante, de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es la fuente de la ley, cuál es, como dice aquí, la esencia, de dónde se originó. Por eso dice, son las causas y hechos que lo generan. Esa es una fuente. ¿De dónde viene? Ya entrando en materia denominada fuentes del derecho constitucional, a los diversos modos o formas mediante los cuales se crean o se originan las normas constitucionales y que engloban tanto los mecanismos o procedimientos de manifestación de las normas como los factores sociopolíticos que determinan su contenido. Las primeras se conocen como fuentes formales del derecho constitucional. Las segundas se denominan fuentes materiales. Dentro de la clasificación expuesta, además, se puede observar que las fuentes del derecho constitucional, tanto en su aspecto formal como en material, se dividen en fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes directas.
Las fuentes directas se consideran fuentes directas o inmediatas a la Constitución, las leyes institucionales y la costumbre. Fuentes indirectas se conocen como fuentes indirectas mediante la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. Fuentes directas. Fuentes directas, la Constitución. La Constitución como documento jurídico en el cual son expuestos de manera orgánica los principios fundamentales del ordenamiento normativo de un país. Es la más importante de las fuentes del derecho constitucional. En ella solamente son sistematizados los preceptos básicos que prescriben las normas de conducta social y de organización del poder. Esas normas constitucionales, atendiendo a su carácter genérico y flexible, son desarrolladas por la legislación reglamentaria con el propósito de prever las soluciones y satisfacer las necesidades esencialmente variables de la sociedad. Estas últimas complementan a la Constitución, aunque normalmente son fuentes del derecho constitucional. Leyes constitucionales. La materia constitucional no está contenida solamente en la Constitución, sino también en aquellas leyes reglamentarias que desarrollan los aspectos sustantivos de la organización constitucional genérica y por imposición del propio texto constitucional. La legislación electoral, la regulación normativa de partidos políticos, la ley de organización del Poder Judicial, la ley del ministerios y muchas más reglamentarias, principios y declaraciones contenidas en el texto constitucional y abarcan aspectos fundamentales referentes a la organización de la sociedad política y sus instituciones básicas. Estas disposiciones legales que pueden merecer el calificativo de normas constitucionales de segundo grado son fuentes directas del derecho constitucional, siempre que sean concordantes con el texto constitucional y que es respetado el principio de la supremacía constitucional, no sea parte de la Constitución, limitándose a desarrollar o reglamentar los principios contenidos en ella. Las leyes institucionales, entonces son, ya vimos la Constitución, que es la ley directa y que nos gobierna. Las leyes institucionales son todas las leyes que tenemos, son fuentes directas. La costumbre, dice que también es una fuente directa. ¿Por qué? Porque para hacerse las más fácil y que la entiendan más, por ejemplo, se da que si aquí hay una costumbre de reventar bombas cada vez que hay una procesión, se hace ley que en cada vez que hay una procesión se va a reventar una bomba. Esa es una costumbre, pero yo les estoy dando este ejemplo. Puede ser que hayan varios ejemplos donde se diga que se establece, por ejemplo, que el horario de entrada sea a las 10 de la noche. Se queda establecido que en las calles ya no tiene que haber nadie a las 10 de la noche, al menos en un cantón o en un municipio. Se queda a veces establecido, se puede hacer como norma y es una costumbre que se da en el municipio y también es una fuente directa. Fuentes indirectas. Aquí es bien importante porque está la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. La jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente indirecta del derecho constitucional está representada por las decisiones, escuche, uniformes y constantes emanadas de los tribunales, en particular de la Corte de Constitucionalidad. Es la única que puede dictar jurisprudencia. ¿Y cuando hay jurisprudencia? Cuando la Corte da 3 fallos en un mismo sentido. Por ejemplo, a mí me tocó que analizar una jurisprudencia del principio de legalidad y había jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en 3 fallos de la Corte había que era principio de legalidad y en cada sentencia había distinto. ¿Y qué tenía que hacer yo? Me dieron las 10 sentencias y ¿qué tenía que hacer yo? Buscar dónde estaba la jurisprudencia. Entonces yo le encontré que era en el principio de legalidad y fallaron 3 fallos consecutivos y formaron jurisprudencia. Es la única que puede haber jurisprudencia con la Corte de Constitucionalidad sobre materia de naturaleza constitucional.
En realidad, mediante la jurisprudencia no se crean normas constitucionales, ni se aportan nuevos contenidos a la Constitución, sino que son precisados los alcances y significados atribuidos a cláusulas contenidos en el texto constitucional, otorgando uniformidad y estabilidad a la interpretación constitucional. ¿Cuál otro de los principios que tiene jurisprudencia? Es el principio de supremacía constitucional, y eso ya lo vimos y están en este libro donde enmarcamos, hay varios artículos, y la Corte también formó jurisprudencia con el principio de supremacía constitucional. La doctrina judicial integra una interpretación constructiva de los numerosos conceptos indeterminados que contiene la Constitución. Un concepto indeterminado es al revés en un concepto típico, como es la figura penal que acuña delitos, aquel que necesita ser complementado a la hora de su interpretación, caso por caso, según las características de cada caso. También jurisprudencia se forma o hay cuando uno da la interpretación a cada artículo o a cada caso que se pueda dar. Por eso a mí me interesa que lean, porque a través de ustedes se puede interpretar el análisis de cada párrafo. Yo aquí lo estoy interpretando como dice la Corte, y además yo les estoy poniendo ejemplos cuál es jurisprudencia. Y saben algo, yo perdí un examen porque no sabía qué era jurisprudencia. Luego aprendí qué era esto. Y era tan fácil, los colegas salieron diciendo, miren esto, y yo no sabía que era jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a los inicios, cuando empecé la maestría, yo no tenía más de 5 años sin estudiar. Entonces me costó, pero aprendí. Entonces eso jamás se me va a olvidar. La doctrina. La doctrina dice, como fuente indirecta del derecho está compuesta por las opiniones formulada por los juristas desde la cátedra universitaria, el libro y cualquier medio técnico de comunicación social con el objeto de determinar el significado de las normas jurídicas existentes y de proyectar nuevas disposiciones legales destinadas a regular con mayor eficacia, razonabilidad y justicia las relaciones sociales. En materia constitucional, su ámbito se extiende tanto a la interpretación constitucional como a la construcción teórica de nuevas instituciones. Entonces, la doctrina se forma también con los fallos de la jurisprudencia y lo establecido en la Constitución para formar una doctrina. Como aquí dice, la doctrina como fuente indirecta del derecho está compuesta por las opiniones formuladas por los juristas desde la cátedra universitaria. Ellos también pueden, nosotros como jurísticas de una cátedra podemos formar una doctrina, establecerla. Es algo así como la costumbre, pero aquí sí está establecida y plasmada, escrita. En cambio, la costumbre solo la hacemos que es costumbre, pero no está plasmada en ninguna ley o no está establecida a través de la Corte. El derecho comparado. El derecho comparado como fuente mediante o indirecta del derecho constitucional consiste en la descripción y análisis de los ordenamientos jurídicos fundamentales de los países extranjeros. Nosotros tenemos mucho derecho comparado con México, especialmente en el derecho civil, en el derecho notariado. Se compara mucho el derecho civil y el derecho notariado con el de México, también con el argentino. Entonces nosotros también ahí hacemos mucho derecho comparado, que comparamos nuestras leyes con otros países. Y vamos a ver, por ejemplo, la relación con otras ramas del derecho. ¿Por qué se relaciona el derecho constitucional con el civil? ¿Por qué? Porque ahí establece la familia, que es la base de la sociedad. Por eso se relaciona el derecho constitucional con el derecho civil. En el derecho comercial, porque la base fundamental del comercial es el comercio. Los individuos que forman sus pequeños contribuyentes, el pequeño comerciante. Entonces,
se relaciona con el derecho constitucional porque también regula normas en cuanto al comercio, no digamos derecho penal, que son establecidas las penas que se establecen a cada persona de acuerdo al delito que se cometa, pero están relacionadas también con el derecho constitucional porque tienen que ir de la mano para establecer y que sea establecida la pena de acuerdo y que no sea violentada la justicia impartida. Laboral por el derecho a los trabajadores, administrativos, no digamos que es lo más importante que se relacione el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque hay un montón de leyes administrativas que van de la mano con el derecho constitucional. Y luego vamos a ver que por ciencia política y derechos internacionales, porque se relaciona mucho con el derecho comparado, que lo hacemos, comparamos nuestras leyes con otros países. Bueno, entonces terminemos ahí la clase y nos miramos primero Dios el lunes y ya agarramos ya correlativo igual las clases. Ya espero que me hagan favor de leerlas